Bueno, le pedí hablar con Antonio Ledesma una vez más porque se anunció una reunión de él con el presidente Guaidó. Antonio Ledesma, ¿cómo se dice? Alcalde metropolitano legítimo, interino, en el exilio, votado. Legítimo, legítimo, legítimo porque en medio de tantos avatares logramos imponernos y esas fueron de las últimas elecciones competitivas que hubo en Venezuela y como realmente con la que se cerró ese ciclo de elecciones competitivas que fue la parlamentaria de 2015. De ahí en adelante lo que ha habido es una cascada de fraude. Ok, te reuniste hace unas horas con Juan Guaidó. Él está llamando a diferentes dirigentes políticos para reconsiderar qué cosa. Bueno, sí, fue una reunión ayer de más o menos 2 horas y media. Yo la estimo como franca. Era necesario esa conversación. Creo que sería insólito que entre nosotros no conversáramos, que no se produjeran estos encuentros. No ahora, de forma extraordinaria. Yo creo que eso tendría que ser más bien la norma. Y fue uno de los puntos que le planteé al presidente Guaidó, la necesidad de corregir las fallas de la comunicación. Porque si no hay una buena comunicación, tú puedes tener un equipo, puedes hablar de que hay unidad, pero esa unidad se queda en el papel, se queda en la puesta en escena y no va a alcanzar los objetivos que estamos obligados a conquistar, porque al fin y al cabo esto es lo que está reclamando la gente que nos escucha en este momento. Es verdad que es importante los planes de país, qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la agricultura, la carretera, todo eso es necesario abordarlo. Pero es que esos planes se van a quedar en planes, en papeles, en quimeras, en ilusiones, si no se alcanza el objetivo fundamental que es salir de esta narcotiranía, que Maduro se vaya definitivamente de los poderes que está usurpando. Por eso, una de las fallas es la comunicación. Si no hay una comunicación transparente, incluso hasta para plantear las cosas, yo lo decía al presidente, por ejemplo, eso de haber anunciado un equipo sin haber amarrado primero las piezas que iban a estar integrando ese equipo, es un paso en falso, porque vimos lo que ocurrió con el caso de la doctora Thais Peñalver, que eso no estaba acoplado. Y esto deja a algunos sinsabores e inquietudes en la gente que está pendiente. A mí me han llamado desde anoche y hoy todo el día decenas y decenas de personas, y no por curiosidad, simplemente porque están preocupados de lo que está ocurriendo allí. Si nosotros tenemos que aclarar, yo no tengo nada que aclarar, porque la posición nuestra ha sido la misma durante todos estos 5 años. Si buscan el programa 24 horas de Napoleón Bravo, los que me están viendo pueden ver que lo que estamos diciendo ahora es lo mismo que hemos venido sosteniendo hace años, y no porque seamos refractarios, no porque seamos necios y nos opongamos a los cambios, no, 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 no. Como dijo Winston Churchill, si las circunstancias cambian, porque nosotros no vamos a cambiar también. Pero en este caso creo que lo medular es que haya una estrategia, y ese fue el punto en el que pusimos nuestro énfasis en esta conversación con el presidente Juan Guaidó, que haya una autocrítica también, porque tú puedes montar una puesta en escena, hacerte una foto muy bonita donde aparezcan 40 representantes de asociaciones civiles, de los gremios, de los sindicatos, de las federaciones de estudiantes, artistas, intelectuales, académicos, pero eso no va a pasar de una foto y la gente dirá, bueno, se habla ahora de un pacto de unidad, que es el mismo museo con diferentes cachismos, porque es lo mismo que de la MUS se pasó al Frente Amplio, se hicieron actos en el aula magna de la central, pero al fin y al cabo tenemos el mismo resultado, que son los errores acumulados en estos años. Sin querer colocar a nadie en un patíbulo, como se lo dije, sin querer que nadie se humille, sin querer lapidar a nadie, simplemente creo que es necesario una autocrítica, porque tú no puedes, después de todos estos años de conducción, y sobre todo en estos últimos 18 meses, pasar la página como que si nada haya pasado. No, hay vidrios rotos y hay que recoger los vidrios. Y la manera de recoger los vidrios y de poder evitar que te cortes mientras avanzas con esa cantidad ese reguero de vidrios rotos en el suelo, es que tengas una autocrítica. Y si no haces autocrítica, no vas a rectificar. Y si no rectificas, podrás cambiar de NAMU para el Frente Amplio, del Frente Amplio para el Pacto Unitario, le pintas unos colores distintos, pones unos voceros distintos,
pero tras bastidores va a haber lo mismo, y si es más de lo mismo, vamos a tener los mismos errores, que es que cambiamos de estrategia en la mitad del camino, como ocurrió el año pasado, cuando de las movilizaciones de calle pasamos al diálogo de Barbados. Esa fue la introducción de la conversación. Yo creo que no cometo ningún pecado dialogándolo contigo, porque al fin y al cabo soy uno de los que ha venido reclamando que dejemos de lado los secretismos, que uno de los errores de esos diálogos del pasado es que se hacían de manera misteriosa. Creo que el diálogo entre nosotros tiene que ser franco, tiene que ser sincero. Yo no puedo ir a dialogar con el presidente Guaidó, decirle que qué bueno es la corbata, que qué bueno el discurso que hizo, que qué bueno la foto que se sacó en tal parte. No, si de verdad quiero ayudar, tengo que ser sincero y tengo que de una u otra manera ser interlocutor válido de esa cantidad de gente que no tiene la oportunidad de conversar con él, para hacerle llegar algunas observaciones, algunas recomendaciones, si de verdad queremos corregir errores y avanzar hacia el logro esencial, que es el cese de la usurpación. Mientras tú te reunías con, supongo que vía internet, con Juan Guaidó, yo conversaba con un reconocido psiquiatra como es José Luis Uzcategui, y entre otras cosas que se tocó allí para entender qué pasa con el venezolano en general, dirigentes y dirigidos, en la oposición y en el grupo de la banda de delincuentes de Miraflores. Él decía que en Venezuela no había líderes en este momento, y tampoco había partidos importantes, porque los dirigentes no saben escuchar, que tienen una idea honesta, la mayoría, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer y que no necesariamente es la misma que lo que quiere el pueblo venezolano o buena parte del pueblo, que no saben escuchar y exactamente no saben de autocrítica. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que es importante escuchar. Y esa es una recomendación para quien aspire a ser líder, que sepa escuchar, que sepa compartir las responsabilidades, que sepa compartir los éxitos, que esté en capacidad de distribuir tareas para no asumirlas como un líder omnipresente. Y en esta coyuntura hace falta escuchar. Te voy a poner un recuerdo. Cuando yo era gabinete en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era un personaje muy especial, él te discutía mucho, pero en medio de la discusión te iba escuchando. Y aun cuando al final no te diera la razón, te la daba cuando en pleno gabinete él defendía los criterios que tú habías expuesto ante él. Eso lo vivimos en varias veces. Eso puede ser testigo Armando Durán, que discutía muchísimo. Si algún ministro discutía mucho con el presidente Pérez y le decía las cosas menos inimaginables de parte nuestra, era el propio Armando Durán, el propio Carlos Blanco, de Celestino Armas. Hay que escuchar. Y eso es uno de los temas que le dije ayer al presidente. Usted tiene que rodearse mejor, porque esa es una virtud también de un líder, rodearse de los mejores. Y eso no limitarse, sobre todo alguien que no tiene la experiencia política que tenían dirigentes en aquellos tiempos de Rómulo Betancourt. Porque Rómulo Betancourt, no se le puede decir muchacho a Guaidó, porque Rómulo Betancourt tenía la misma edad cuando asumió la presidencia en 1945. Y si te vas a buscar a nuestros próceres, bueno, todos eran menos de 30 años cuando se habían consagrado como libertadores de América. Hay que dejarse ayudar. Eso es importante porque la carga es tan pesada que un percherón no va a poder arrastrar esa carga. Se requiere el esfuerzo de todos, pero ahí es donde se habla de la unidad. Ahora, la unidad tiene que ser sincera. La unidad tiene que ser franca. La unidad no puede ser un mecanismo utilitario. No se puede hablar de unidad para ver cómo salimos de un brete, de un aprieto, para volver a respirar algo de tranquilidad. Si la unidad, esta que de la que se habla, sigue secuestrada por un grupo de 4 factores, eso no es unidad, eso es un secuestro. Y vemos que este grupo que viene dirigiendo la oposición desde hace más de 5 años es el mismo grupo. Y además un grupo que tiene gravísimos problemas.
porque ese es el entorno del presidente Guaidó, pero eso no lo estoy diciendo yo para descubrir algo ante la opinión pública, eso es público y notorio. Una de esas piezas clave de ese cuarteto que cogobierna con el presidente Guaidó es Henry Ramos y Acción Democrática. Vean ustedes la situación en la que está Acción Democrática. Como Bernabé Gutiérrez, que era miembro de la Comisión de Estrategia, también nada más del equipo de la lucha del presidente Guaidó, saltó la talanquera. Vean ustedes lo que está el berenjenal que está pasando ahorita en Primero Justicia, donde hay discrepancia, y no se trata de discrepancia de cualquier persona, no. Capriles no es cualquier persona. Capriles viene de ser 2 veces candidato presidencial, pero no dos candidatos presidencial para ver qué parada tiraba, no, candidato presidencial en buena lid, porque ganó las primarias y las ganó bien ganada, y fue por segunda vez candidato presidencial por un consenso donde todo el mundo estuvo de acuerdo, y según mi criterio hizo un gran desempeño, fue un gran candidato. Bueno, desde luego se derrumbó todo cuando cometió el error político de desactivar la marcha convocada para el 17 de abril del 2013. Esa es otra cosa, pero fue una figura importante, 2 veces gobernador de Miranda, alcalde de Baruta. De allí que ese es un desajuste que trae como consecuencia que comienzan a anunciarse renuncia el presidente del Banco Central, renuncian otros por aquí. Esos son desajustes que hay que atender. ¿Y cómo se atiende esto? Entendiendo que fue un gravísimo error haberse dejado secuestrar. ¿Está tiempo de corregir eso? Bueno, eso lo dirán los hechos. No se trata simplemente de que me invite a mí, cosa que agradezco mucho, o que invite a María Corina, o que invite a otros dirigentes a conversar, sino que la agenda que se plantea no sean hechos cumplidos. Entonces, tú no puedes llamar a unos dirigentes a conversar una estrategia y de antemano dice que la estrategia se suscribe, por ejemplo, a una consulta. De entrada, yo no comparto esa visión, porque esa consulta ya se hizo en el 2017. Y es la misma consulta, con la diferencia de fecha y de actores, porque la consulta del 2017 la convocó la Asamblea Nacional, que estaba dirigida en ese momento por Julio Borges, y la consulta que se está planteando para finales de este año la convocaría Juan Guaidó con el peso de que en el 2017 dejaron guindado de la brocha a más de 7 millones de venezolanos, que respondieron las mismas preguntas, que en el fondo son las mismas preguntas que se están planteando para este nuevo ensayo. Y además vemos que toda esa experiencia que dejó un sinsabor en el paladar y en la memoria de los venezolanos, porque los que juraron en un acto público, firmaron un documento y después se echaron un discurso por las cámaras que estaban transmitiendo aquel evento antes del 16 de julio, en el que se dijo que íbamos a desconocer la constituyente, que íbamos a declarar la hora cero, que no participaríamos en ningún proceso electoral convocado por el régimen. 10 días después, que habíamos enterrado a más de 130 muchachos que habían luchado en toda Venezuela, estaban retratándose con la constituyente y estaban anunciando que iban a participar en elecciones regionales. ¿Esto lo digo yo para meter el dedo en la herida? No, es que a veces hace falta tocar la puerta, darle un aldabonazo a la memoria para que no nos olvidemos esas cosas que pesan. Porque si algo quiere la gente es una dirigencia que hable con sinceridad. Okay. No que nos estemos maltratando unos a otros, no, vamos a hablar en confianza. Okay. Entonces, vamos a decirnos las cosas que tengamos que decirnos para ver cómo logramos avanzar y satisfacer la lucha que está llevando adelante este pueblo. Antonio, ¿sentiste que Guaidó acepta que hay que hacer la autocrítica y que el primero que tiene que hacer la autocrítica por el puesto que tiene, ¿no?, es él? Sí, él escuchó pacientemente estas observaciones, reconoce que hay que hacer ajustes, que él tiene que cuidar todas las instancias, porque es evidente que teníamos infiltrados. Hay gente que va a las reuniones y se plantea una línea estratégica y el primero que lo sabe es Maduro, porque estamos infiltrados. Yo no estoy insultando a nadie con esto. Está tan demostrado esto que estoy diciendo, que teníamos el enemigo en el propio patio, que vean ustedes cómo han reventado todas estas fracciones que se han robado los símbolos de los partidos políticos. Ahora, ¿quiénes se robaron los símbolos de los partidos políticos? ¿Fue nada más Nicolás Maduro? No, Nicolás Maduro fue y buscó en ese criadero de alacranes que tenía la misma MUP, porque allá había un criadero de alacranes.
un alacrancito chiquito, un alacrancito más gordo, pero al fin y al cabo los alacranes, esos alacranes son ahora los que están boicoteando al gobierno de transición. ¿Quiénes son los que están ahí actuando entre lo que llaman la mesita, los partidos que asaltados, los que eran los voceros designados por la MUD a nivel internacional, los que eran los voceros de la MUD, de una u otra manera vinculados al diálogo de Barbados, los que estaban en comisiones importantes del Parlamento Nacional? Entonces esto no se puede despachar así, mire, vamos a hacernos una foto porque vamos a hablar de la unidad, ahora es el pacto unitario. No, yo para eso no cuento. Ahora, hay otros temas. ¿Y qué te planteó Guaidó? Bueno, hay temas que yo no puedo revelar. Me complacieron los temas que me planteó, pero yo no los puedo revelar. Algunos temas específicos de medidas que vienen, que yo respaldo plenamente. Hay otros que están allí en su libreta. Por ejemplo, consciente de que solos no podemos. En eso sí coincidimos. Solos no podemos. Ahora, no basta con decir solo no podemos. Hay que hacer las diligencias. ¿Cuáles son las diligencias que hay que hacer? Terminar de apalancar el TIAR, que es una fórmula que está allí, eso no es un invento, eso no es que hay por ahí anda un radical, hay un ultra radical pidiendo una intervención. No, eso está en un acuerdo de la OEA, suscrito por allá en 1948 en Brasil. Eso es una herramienta de la comunidad internacional. ¿Y bueno, qué hay acuerdo. ¿Y qué hay un acuerdo, él lo anunciará en su momento cuando se ultimen los eso detalles. le corresponde a él y evidentemente... Hablamos de no descartar el R2P, también en eso fue un tema importante. Hablamos de abrir un debate o conversar o ver si es posible, si es viable, que se pueda abordar el alcance del artículo 187 de la Constitución Nacional. Yo creo que eso también es importante. O sea, o hay aspectos en los que hay aproximaciones, y esas aproximaciones creo que son saludables, porque al fin y al cabo aquí tenemos que buscar los puntos en los que tenemos coincidencia, ver cómo logramos reunir los mínimos comunes, para ver cómo hacemos algunos trabajos. Eso no significa que tú vas a enajenar tu manera de pensar, ni eso significa que vas a poner el otro de rodillas. No, yo creo que en aras del país hay que dialogar. Ese es mi espíritu, esa es mi formación política. Hombre de diálogo, pero no esos diálogos tramposos de Chávez y de Maduro. Esos no, pues ellos han burdeleado los diálogos, los han prostituido. Esa es la verdad. Eso es una cosa muy distinta. Espérate un momentico. Es bueno que aclare si están de acuerdo o no, y sobre todo Guaidó y su gente, que es el presidente interino, es el que reconoce la comunidad internacional como presidente de Venezuela, o buena parte de ella, que los diálogos de los cuales estás hablando es los diálogos entre los que luchan por la democracia, por no supuesto. Los diálogos con el... Me refiero a estas conversaciones, la conversación que él va a sostener con María Corina, la que sostuvo ayer conmigo, las que quedan pendientes para los próximos días. Me refiero a esos diálogos. Porque es que yo parto de una premisa, Napoleón. Si no conversamos, no nos vamos a entender. Y con esto yo no pierdo nada. Yo más bien creo que me enaltece como ciudadano que haya participado en esta conversación con el presidente Guaidó. Porque tampoco podemos ponernos como el más papista. No, yo en eso no tengo falsos pruritos. No, yo soy un humilde venezolano que ha sido llamado en esta circunstancia, cosa que agradezco, para dar una opinión. Y traté de hacerlo de la mejor manera, con la mayor franqueza, porque yo no voy a tener dos caras. Una cara aquí hablando contigo y otra cara hablando con Guaidó. No, yo soy el mismo. La misma coherencia, el mismo planteamiento. Y por eso creo que si parto de la idea de que yo no tengo respuesta para todas las preguntas, de que yo no tengo el monopolio de la verdad, posiblemente en este tipo de diálogos, en este tipo de conversaciones, podamos aproximarnos todos a la verdad. Y está pendiente que él converse con María Corina, me imagino, estoy seguro que María Corina le va a decir lo mismo que ella ha venido sosteniendo en público y que lo va a decir también en privado. Que además es la reiteración de las cosas que ella y él han conversado, de las que nosotros hemos conversado, la aproximación que tuvimos aquí en Madrid cuando nos vimos personalmente. Creo que estamos a tiempo, porque yo no tengo el ojo en el 5 de enero, no señor.
Yo creo que están equivocados los que tienen el ojo puesto en el 5 de enero, que si se acaba la asamblea el 5 de enero, no. Yo tengo el ojo puesto hoy, en el día de mañana, en lo que está pasando en Venezuela. Vea lo que está pasando en Venezuela. Maduro no puede controlar ni las bandas. Las bandas delincuenciales pusieron a correr ayer a los efectivos del 6CPC, a los efectivos del FAE, a esos policías, lo que les digo, y ustedes se van a seguir dejando matar por Maduro. Ustedes, policías del FAE, que me están viendo, policías del 6CPC, ustedes hicieron curso en lo que era la PTJ de antes, el 6CPC de ahora, hicieron cursos para esto tan triste, que después los matan a ustedes como mataron a un inspector recientemente y ni siquiera la viuda tenía para la urna y tuvieron que recoger para hacerles la urna. Yo le pregunto a esos policías que están ahí echándose plomo con esas bandas, ¿a ustedes cuánto les pagan? Ustedes tienen minas en el arco minero, ustedes tienen bodegones, ustedes tienen una cuota de esas bombas de gasolina que venden a precio de oro los pocos litros de gasolina que hay en el país. Y mira cómo ahora están persiguiendo a los de Tupamaro, a los que eran chavistas, a los que apoyaron a Maduro, se están matando entre ellos mismos, porque no tienen cómo sostenerse y lo único que con lo que cuentan es con esa cúpula militar arbitraria, que es el brazo armado de Maduro. Lo que le queda es ese TCJ, ese TCJ ilegítimo, más nada. No tienen respaldo popular, no tienen recursos. Que si Maduro no tiene cómo comprarle a Irán los misiles, no, es que Irán no les interesa que Maduro les pague. El negocio de Irán es instalar los misiles. Maduro va a pagar convirtiendo el territorio de venezolano en una plaza abierta donde van a entrar a su libre andar los iraníes. Esa es la tragedia. Y frente a esto tiene que haber una respuesta por parte nuestra. Los factores que estamos llamados a contribuir a que de verdad, caiga esta tiranía lo más pronto posible. Por eso yo no pienso en el 5 de enero, que si la asamblea es legítima, que si va a desaparecer. No, yo estoy pensando en que el que es ilegítimo ahorita es Maduro. Es el que tiene que caer. Y me ocupo más de ver cómo salimos de Maduro que de estar pensando en salir de Guaidó. Yo estoy pensando en salir de la tiranía y que este gobierno de transición cumpla el objetivo esencial que ayer planteamos, que es que usted tiene que retomar como línea estratégica el cese de la usurpación. Mi opinión personal. Lo toma o lo deja. Yo no puedo imponerle nada al presidente. Simplemente digo que cualquier estrategia tiene que estar dirigida a retomar con renovado brío el esquema del cese de la usurpación. Eso de una consulta en medio de esta gran pandemia donde la gente no tiene gasolina, la gente está desesperada buscando un pedazo de pan para sobrevivir. Somos el país ahorita con uno de los niveles más peligrosos por los efectos del COVID-19. Los voceros del régimen de Maduro, de la narcotiranía, manipulan las cifras, pero lo que no van a poder esconder son los cadáveres, lamentablemente. Allí hay decenas de cadáveres todos los días, producto de esta pandemia, que va a seguir haciendo estragos porque Venezuela es uno de los países que tiene las peores condiciones para enfrentar esta pandemia más las otras enfermedades que ya venían carcomiendo la vida de los venezolanos. Mira, aparte de María Corina Machado, te habló de otras personas que al igual que contigo quiere hablar Guaidó. No, me habló que iba a ser una consulta muy amplia, que va también a tomar en cuenta la opinión de sectores representativos del país, las academias, los gremios, los sindicatos, los estudiantes, los intelectuales, los artistas. Bueno, esto, cosa que más o menos se ha hecho cuando vemos que hay actos en los que participa el padre Ugalde, ahora participa el padre Virtuoso. Pero lo que tenemos que evitar es que no caigamos en lo mismo de siempre, porque ya la gente tiene como un tufito de las cosas, ¿no? Y lo siente. La gente vivió la puesta en escena de la MU, yo estuve allí mucho tiempo, la gente vivió la puesta en escena de la MU al Frente Amplio, aquel acto en el Teatro Chacao, los actos que se hicieron en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y mira, estamos en lo mismo. Ahora, cuando tú planteas... Se lograron muchas cosas, se han logrado muchas cosas, ese respaldo internacional no tiene parangón, eso es inédito. Ahora, cuidemos ese respaldo internacional, no votemos la bola, no votemos la bola cuando estamos ya prácticamente al fin de este juego, porque para mí este año es definitivo. Este es un año definitivo en que tenemos que luchar para producir el cese de la usurpación. Antonio, déjame preguntarte, ¿ok? Y eso que todavía no has empezado a hablar de historia, que es tu pasión, ¿no? Cónchale, no sé por qué te toqué ese punto, pero olvídate de la historia. Espérate, cuando tú le planteaste que está secuestrado por el G4, ¿él estuvo de acuerdo?
Yo no quisiera entrar en esos detalles. Lo importante es que se hizo el planteamiento. Bueno, es que espérate, te lo replanteo. Yo di Te lo, algunos detalles de espérate, por te qué lo creo que... replanteo. Cuando tú planteaste que no se deje, que está secuestrado por el G4, él te escuchó. Sí, sí, escuchó. Y creo que este tipo de conversaciones apuntan a la idea de establecer una dirección política. Porque para mí eso es lo clave, que hay una dirección. ¿Cuál es la dirección política? ¿Quién va a conducir el tren? ¿Quién va a conducir la carreta? ¿Quién va a conducir la nave? Porque tú puedes montar en esa nave a los miembros de la conferencia episcopal, puedes montar allí a los intelectuales, puedes montar allí a los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde nos van a llevar? ¿A Barbados? ¿O nos van a llevar a Oslo? ¿O nos van a llevar al cese de la usurpación? Yo me monto en un avión que tenga como plan de vuelo el cese de la usurpación. Yo me monto en un avión que tenga como comandantes de esa nave a gente que no tenga ningún tipo de coqueteo con la narcotiranía. Si Pero hay gente, si y uno ve el gente... tema de las presiones para que sigan los diálogos con la banda de Miraflores o de ir a las elecciones en diciembre, ¿eso se planteó? No, yo creo que está descartado ya, por lo menos está descartado la de ir a diciembre, por eso se firmó un documento de los 27 partidos. Claro, han surgido allí algunas nuevas interpretaciones con la última declaración que dio un líder importante de Primero Justicia, como Capriles, pero creo que eso está descartado. Y está descartado hasta el momento, por lo que ha dicho el propio presidente Guaidó, que Barbados y los diálogos de Oslo es un capítulo cerrado. Pero uno no sabe, porque eso también nos lo dijeron a principios del año pasado y volvieron a aparecer con el diálogo. Por eso tiene que haber un compromiso serio y por eso hablo de la conducción. ¿Cuál es la conducción de esta nueva etapa? ¿Cuál es la agenda de esta nueva etapa? ¿Cuál es la estrategia esencial de esta nueva etapa? ¿Cuál es realmente la organización que se va a poner al servicio del apalancamiento de esta estrategia y de este plan? Todas esas cosas cuentan. Y si no lo hablamos con sinceridad y un principio, cometemos un flaco servicio, incurrimos en un flaco servicio de la lucha. Pero cuando hablas de una nueva etapa, significa que algo va a cambiar, por ejemplo, de esa estrategia que primero era acabar con el régimen, después vendrían unas elecciones, ¿no? Eso ha cambiado, esos tres puntos Bueno, cuando hablas de una nueva estrategia. cuando yo hablo de retomar la estrategia, es que el cese de la usurpación no se va a conseguir con un diálogo, salvo, como lo han escrito algunos voceros de la iglesia, por ejemplo, un monseñor que leí hoy, que dice que cualquier diálogo con Maduro es para finiquitar cómo se va y para dónde se va. Ese es el único diálogo que yo estipulo, y esa es la única negociación que para mí es válida. Negociar cómo te vas, cómo va, se le pone cese a la usurpación y cómo se instala el gobierno de transición, que deje de lado todo ese bandidaje que ha venido asaltando a Venezuela. Ese para mí es el diálogo o la negociación prevista. Las ideas que nosotros privilegiamos en cualquier agenda de trabajo tienen que ver con la invocación de la intervención internacional. Y estamos en capacidad de defender con nuestros argumentos, que pueden ser controvertidos, por supuesto, porque para eso somos democráticos, que es válida la invocación del TIAC, que es válida la invocación del concepto de responsabilidad de proteger, incluso la corporación de la Convención de Palermo y todo lo que tiene que ver con el plan global contra el terrorismo. Y está comprobado, como lo hemos conversado, Napoleón, que lo de Irán es en serio. Por más que quieran desmentir la denuncia que hicimos sobre los misiles rusos en Venezuela, vayan a ver en el sombrero de Estado Guay, porque ahí hay unos S-300, por ejemplo, por ahí comenzaron. Y vean ustedes que la denuncia ya no la hace alguien de Venezuela, sino que la hizo el propio presidente Duque desde Colombia, que da información de las operaciones de compra, venta o de acuerdos para instalar misiles iraníes en Venezuela. Lo ha confirmado el propio Padrino López, lo ha confirmado Maduro. Alguien dice, no, es que Venezuela no tiene real para pagar esos misiles. ¿Y quién ha dicho que Irán está interesado en cobrar? El negocio de Irán es colocar esa amenaza allí en las narices de los Estados Unidos. Ese es el plan de Irán. Pues no es lo mismo me lanzó un misil desde el Medio Oriente que lanzarlo allí desde el patio, desde el cerquita, a unas cuantas millas de los Estados Unidos. Ahora, ¿eso lo va a tolerar la comunidad internacional?
que se desarrolle una guerra desde Venezuela, con el argumento de que no queremos que se invada Venezuela. ¿Y quién está planteando que vamos a invadir a Venezuela? ¿Quién está planteando que nosotros queremos que vayan a matar a los venezolanos? Lo que queremos es que no siga la invasión de Venezuela por los cubanos, por por el ELN, por la FARC, por los rusos, por los chinos, por los iraníes. Lo que no queremos es que sigan estas cosas que atormentan a los venezolanos. Vayan allá a la Costa 905, vayan a hablar con los vecinos del Paraíso, con los que viven en la Coromoto, vayan allá a los sectores de la Sequía, vayan a los sectores de Antímano, vayan allá a los sectores de Macarao, a los sectores del Valle, en el sector del 70, vayan a los sectores de Aragua, donde están azotados los venezolanos por la banda del Tren de Aragua, la banda del Picure en Guárico. Vayan a hablar con los vecinos en Maracaibo, cómo matan a la gente allí a plena luz del sol. Eso es lo que queremos evitar que ocurra. No, nosotros queremos enfrentar esta situación. Y esta gente no van a salir ni con consultas, porque ya hicimos la consulta del 2017, ni van a salir con elecciones fraudulentas. Esta gente sale es con una operación de paz que doblega esas mafias que usurpan los poderes en Venezuela. Ahora, a mí me suena, y espero estar equivocado, que estas nuevas consultas y este nuevo acercamiento con parte de la oposición que lucha por la democracia es por el temor de lo que va a pasar en diciembre, que para China y para Rusia, cuando hablen y se enfrenten y apoyen a la banda de delincuentes de Miraflores, por ejemplo, en la ONU, estas elecciones van a ser un justificativo para ese apoyo. Y el temor es, y así lo han hecho saber algunos de los personajes y de los analistas, es que pues esa Asamblea Nacional que va a salir de allí en unas elecciones fraudulentas o como tú quieras, el segundo paso es destituir, ¿no? Y legalizar a Guaidó a nivel mundial. No, están equivocados y se van a quedar con las ganas. Este club que sigue apoyando a Maduro y a Chávez hace mucho tiempo, pues tienen sus propios intereses. Ese es el eje del mal. Ese es el Foro de Sao Paulo, que ahora se está tratando de cambiar nombre y se hacen llamar como el progresismo o el Foro de Puebla. Qué bueno que eso si fue ilegal, Napoleón, si por el fraude del 20 de mayo del 2018 se reputó como ilegítimo Maduro, con mayor razón se va a calificar de ilegítima esta charada que están montando para el 6 de diciembre. Esto es peor, este es el peor fraude que se ha cometido en estos últimos tiempos en Venezuela, porque de entrada ya ellos tienen, para que ustedes tengan una idea de la locura que significa meterse en ese tipo de comparsa electoralista, ya Maduro tiene en su escritorio una libreta con los nombres de diputados preelegidos, o sea, como prepagos, pues. Ya él tiene una lista de diputados. ¿Y por qué? Porque son tan burdos y son tan irresponsables como las mafias, que pasan por encima de la Constitución Nacional y violentan nada más y nada menos que el principio que dice que el voto en Venezuela es universal, directo y secreto. Acabaron con el voto universal. Bueno. 2, modificaron la ley de partidos políticos, modificaron la ley de asuntos electorales. Entonces, esa es una elección que no tiene validez. Y si Maduro no tiene legitimidad de origen, mucho menos de desempeño, ¿con qué se sienta la cucaracha? ¿Cómo pueden ellos validar una elección que es a todas luces fraudulenta? Ok. Otro tema en que tú estás metido directamente es que se empezó a regar, ¿no? Y creo que tú sabes quién, que Bernabé Gutiérrez, que nunca ha sido un santo, y ustedes lo sabían perfectamente en Acción Democrática, cuando existía el Partido de Acción Democrática y era la primera, el partido más importante del país, te llamó para que tú fueras como candidato de acción, de lo que es la nueva Acción Democrática, es decir, la Acción Democrática revolucionaria, para que tú fueras candidato. Yo no lo creo, pero tengo que preguntarte. No, te agradezco la pregunta, porque eso da pie a desmentir esa conseja, no tiene ningún tipo de fundamento. Yo no hablo con el señor Gutiérrez desde hace muchísimos años, y mucho menos para este tipo de cosas, porque yo no soy un iluso,
no ando por aquí pastoreando nubes. A mí me parece que sería algo ridículo. Están planteándose en este momento candidaturas presidenciales. Yo no bailo en ese grupo de los desaforados, de los desesperados. Yo en este momento lo que me noto es hacer candidato a colaborar, aunque sea colocando una palabrita, aunque sea colocando un granito de arena, a que liberemos a Venezuela de esa narcotiranía. No me veo en el espejo con la banda presidencial, eso, no tengo esos desvaríos. Creo que en este momento, lo esencial es ayudar a ver cómo logramos que se produzca el cese de la usurpación. Y ahí tenemos que ayudar todos. Todos somos necesarios y útiles. Ahora me gustaría escuchar tu análisis de 2 puntos. En realidad es uno, la persecución a los partidos políticos, ¿no? A los tradicionales, pero es que últimamente están persiguiendo a partidos y le están haciendo lo mismo que le han hecho a Acción Democrática, a COPEI y demás, a los partidos que hasta ahora los ha apoyado, como por ejemplo el Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del régimen? ¿Por qué están persiguiendo a todo tipo de partido político? Porque eso no es un gobierno, eso es una mafia, y así son las mafias. Cuando tú ves las películas El Patrón del Mal, o todas esas series que hablan de los cárteles de Cali o de Medellín, o los cárteles de La Guajira, de Sinaloa o de Jalisco, lo que vemos en las imágenes no es ciencia ficción, es cómo se retrata y se proyecta en una serie de televisión, en una sala de cine, la realidad. Cuando las mafias mandan a construir, por ejemplo, las caletas, después que mandan a construir las caletas, esas mismas caletas que han mandado a construir en Venezuela, y saben, algunos que me escuchan quizás sabrán a qué me refiero, esas caletas que tienen en el estado Bolívar, las caletas que tienen por Cebucán, las caletas que tienen en algunas casas de Prados del Este, por ejemplo. ¿Qué hace la mafia? Usa a su servidor, a su empleado, a su aliado para que le construya las caletas y después los mata, los asesina. Bueno, eso está pasando ahorita. Se están llevando, ya no es quitarle los símbolos a Acción Democrática o como lo hicieron meses atrás con COPEI o como lo hicieron ahora con Voluntad Popular o con PJ. Es que lo están haciendo con ellos mismos, allí que sálvese quien pueda. Y ese es mi mensaje, el que quería mandarle ahorita a los policías, que ojalá lo escuchen a través de tu programa, a esos que mandan echarse plomo con las bandas, y después llega Reverol y les da la orden de que se retiren. Siguen poniendo el pellejo ahí esos policías, defendiendo, porque no están defendiendo la seguridad de los venezolanos. Escuchen, es embuste, ustedes no están defendiendo la seguridad de los venezolanos, están defendiendo los intereses de esas mafias, están defendiendo los bodegones a esos generalotes que tienen bodegones, están defendiendo los lingotes de oro a los que tienen sus mochilas cargadas de lingotes de oro en algunos guetos allí en Caracas, están defendiéndole sus cuotas de poder para controlar la gasolina, para controlar algunas vías de escape. Eso es lo que están haciendo ustedes, estos policías que estudiaron en el 6CPC, que para detectives, y lamentablemente mira cómo los tienen allí humillados. Pero entonces, ¿tú crees que en la práctica al régimen, a la banda, le es más manejable Bernabé Gutiérrez que el Partido Comunista? Allí todos tienen su precio, todos tienen un rol asignado, y hasta que lo cumplan y que les sea útil, bueno, les permiten sobrevivir, después los ejecutan. Porque lo más que le puede garantizar esa mafia a estos trompos servidores es la sobrevivencia, es sobrevivir o posponerle la fecha de término. Pero llega el momento en que los ejecutan, como están ejecutando a la gente de Patria para Todos, como están ejecutando al señor Lanz, como están ejecutando a figuras de Tupamaro, como están ejecutando a quienes además los usaban para que difamaran a cualquiera de nosotros a través de los programas que le instalaron en el canal del Estado venezolano. Esa es la realidad. Por eso no hay mal que no se devuelva. Y este eje del mal va a encontrar ya acabada su propia sepultura por ellos mismos. Eso ya es tierra de nadie. Ahí no hay, Venezuela no hay gobierno. La mafia es una corporación criminal donde ya los socios están peleándose unos con otros. Y por eso estamos viendo estas cosas. Por eso vemos que se designaron unos comandantes de la Guardia Nacional, por ejemplo,
el día lunes y hoy miércoles los cambian. ¿Dónde se ha visto eso? Eso Pero es un ¿por qué relajo. pasa eso? Eso es Pero un eso. ok, Porque la pregunta es, ¿por qué en así este momento, termina. qué pasa en este momento dentro del narcorrégimen que están haciéndolo ahora? Inclusive persiguen a un tipo que ha sido marxista toda la vida e importante como Lance, ya que lo mencionaste, que ganan con que sacar al Partido Comunista y que el Partido Comunista además emita un comunicado, ¿no? Criticando al régimen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sientes tú que pasa allá adentro? Que ahí no hay valores, nunca ha habido valores, que ahí no hay afectos, que ahí no hay sentimientos de solidaridad, y ahí lo que hay es ahorita un alarido de sálvese quien pueda, porque no confían entre ellos mismos. Mira, la verdad verdadera es que Diosdado Cabello tiene pánico de que Maduro lo entregue o lo negocie, y a su vez Maduro siente que Diosdado Cabello le está jugando una caña sucia. Padrino López no confía de Reverol. Reverol no confía de Remigio de Ceballos. Tarea Leizamí no confía de Michael Moreno. O sea, allí no hay confianza. Y en este momento hay una suerte de operación, yo lo llamaría operación sálvese quien pueda, porque ellos saben que van a caer. Por más allá de los errores cometidos, esos errores no van a ser un salvoconducto para que Maduro se prorrogue en el poder, porque eso es insostenible. ¿Qué debió caer hace unos meses? Es verdad, debió caer hace unos meses. Bueno, pero ¿cómo hace uno? Pues que cometieron errores y se manejó mal la cosa. Pero lo importante es que haya voluntad para corregir esos errores y entender que tenemos la oportunidad no para saciarnos, es decir, cantar victorias, no, para hacerle ese desagravio al pueblo de Venezuela que lo merece, porque si un pueblo ha luchado es el pueblo de Venezuela y merece no seguir padeciendo lo que está padeciendo a diario ese pueblo con el sufrimiento que tú y yo conocemos perfectamente. ¿Sentiste entonces que hay voluntad para corregir esos errores en esa conversación que tuviste con Juan Guaidó? Bueno, espero que la haya definitivamente, pues esta fue una primera aproximación. Pusimos allí en el papel los puntos de vista, las solicitudes, hablamos del artículo 187, de los recursos internacionales, bien sea el TIAR, el concepto de responsabilidad de proteger, la necesidad de acelerar la lucha contra ese estado narcótico, porque ese es la almendra, ese es un estado, un narcoestado, pues, un narcoestado, y tienen que afinarse las operaciones con las administraciones que luchan contra el narcotráfico a nivel internacional. Y fíjate que ahorita un régimen que no recibe petrodólares, porque ya no producimos petróleo, lo que producimos es cocaína, somos un estado cocalero, no un estado petrolero, los organismos internacionales de inteligencia saben que ese régimen lo mantiene es el narcotráfico y el oro ensangrentado. Por eso la importancia de Alesá y por eso están temblando por toda esta operación de extradición de Alesá, porque ese es el que corta el bacalao, ese es el que sabe dónde están los recursos, en qué fondos están esos recursos en Hong Kong, en qué paraísos fiscales están colocados, a quién financiaba, quién recibía beneficio de esas operaciones de la corrupción, del narcotráfico, del negociado, del trueque de oro por dólares o por euros. O sea, los venezolanos en medio de toda esta confusión que nos perturba, nos aturde, toda esta gritería en la que hay una serie de señalamientos, debemos tener la convicción de que el esfuerzo no va a ser en vano. Yo le digo cada vez que hablo con la viuda del capitán, con la esposa, perdón, y la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, que la inmolación de su esposo no va a ser en vano, como tampoco va a ser en vano, se lo dije recientemente al hermano que está aquí en España, el hermano de Óscar Pérez, como lo hemos hablado con los familiares de la esposa del capitán Caguaripano, con todos esos muchachos que se inmolaron. Eso no va a ser en vano, esta gente va a caer y va a haber justicia, no venganza, va a haber justicia, porque tampoco se puede ir liso, y esto no es que uno quiera de sangre, no, simplemente, como lo dijo Juan Pablo II, si no hay justicia no va a haber paz en Venezuela. Y yo sé que hay mucha gente que tendrá capacidad de perdonar, pero el perdón no puede ser un huracán que se lleve todos esos expedientes donde hay gente que siguen torturando. Hoy me escribió la hermana del capitán de la Sola, que está, por ejemplo, enfermo,
de todos estos militares, son más de 120 militares presos, de esa gente hay que ocuparse. Por favor, Napoleón. A veces le pedimos a los militares que se rebelen y a aquellos que lo hacen valientemente después los olvidamos. Ni siquiera un Twitter, un tuitico en apoyo a esos militares que están siendo torturados en el cuarto de los locos, en la nevera, en el ascensor, allá en la Vigecín de Boleguita, de los civiles. Estos días publiqué una foto en las condiciones en las que está el diputado Requesén, de cómo tienen al diputado Ismael León enfermo en su residencia por cárcel, no puede ver a sus hijas, no puede ver a su esposa, de cómo está el diputado Gilbert Caro, desaparecido, cómo está Renzo Prieto, cómo están tantos civiles. La hermana de Vasco de Acosta, esa pobre mujer, vive deambulando por todas las calles de Caracas pidiendo auxilio para su hermano. Bueno, tantos presos políticos, tiene que haber justicia, además de la gente que ya fue torturada y asesinada. Y de estos muertos, porque estos muertos de ahora, todos estos niños que mueren, todas estas mujeres que mueren, que tienen que ver parir en la calle, eso es consecuencia de la corrupción. Para mí eso es un crimen de lesa humanidad, porque todo ese dinero que era para comprar equipos para los hospitales se lo robaron, Napoleón. Y estamos hablando de 500, 600, 700 millones de dólares. Todos los equipos para equipar el sistema eléctrico se lo robaron. Tú puedes explicarme, Napoleón, tú conoces Tucupita, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, tú puedes creer que en Tucupita haya problemas de agua potable. Con el Orinoco. Porque tienen el Orinoco allí a patamín. ¿Cómo tú explicas que la democracia Bueno, Ciudad construyó? Bolívar. La Bueno, propia Ciudad Ciudad Bolívar. Bolívar tiene el Orinoco y tiene el Caroní. Ciudad Bolívar tiene el acueducto Angostura, el acueducto Bicentenario, tiene el acueducto Cambalache construido, conectado al Guri. El Guri donde hay agua, bueno, el Guri es más grande que Dubái, para que tengas una idea. Bueno, esa conexión que da del acueducto Cambalache para llevar agua a Ciudad Bolívar, los sistemas de transmisión para llevar agua a Upata, por ejemplo, o a San Félix o a Puerto Ordaz, no funcionan. Ahora eso no tiene perdón de Dios. Que tú sometas a una gente a una sequía porque simplemente se robaron los reales para los equipos. Mira, si tú ves Camatagua, eso está lleno de agua. Taguasa tiene agua suficiente para garantizar agua hacia Caracas. Y si falla Taguasa, está Lagartijo, o está la Mariposa, o está la Pereza. Pero no puede haber agua para Caracas porque nada más y nada menos, Caracas está a más de 900 metros de altura y para bombear el agua de los valles del Tuy tienen que estar prendidas las bombas, que son como 22 toneladas de agua por segundo. No hay bombeo, dejaron acabar los equipos. En esto ya me enteré que Carlos Andrés Pérez había dejado comprados los equipos para el TUI 4, unas tuberías, y se preguntó dónde estaban las tuberías, las llevaron para allá, para el Tule, que es uno de los acueductos que existen en el Zulia, donde tampoco hay agua. El Zulia tiene Manuelote, tiene el Burro Negro, tiene Tres Ríos, tiene el lago de Maracaibo, que es uno de los lagos más grandes del mundo, el mayor, yo creo que el mayor de América Latina, y no hay agua potable, así como no hay luz en el país petrolero, donde se activó el pozo Sumaque 1, no hay luz eléctrica y tienen 11 termoeléctricas. ¿Y por qué? Porque se robaron los reales, asaltaron al país. Entonces esta gente, no, vamos a ver, la ley del olvido, como hizo aquí en España, como se hizo aquí en España. Es que lo que hizo Franco se queda chiquito con lo que ha hecho Chávez y Maduro en Venezuela. Es que lo que hizo Pérez Jiménez era un niño de pecho. Pero además, cuando tú comparas, y eso lo escuché en vida de ese gran amigo que Dios lo tenga en la gloria, como fue Pompeyo Márquez, y me lo ha contado ahora Enrique Aristigueta Granco, sobreviviente de la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958, la situación de Venezuela no es lo que en aquella fecha del 58 no es la que vamos a encontrar ahora. En aquella oportunidad estaba funcionando algunos servicios del país. Por supuesto, existió la leyenda esa diabólica de Pedro Estrada, de la Seguridad Nacional, de Guasina, de Zacupana, de los torturados, pero ahí, bueno, se sabe cuáles fueron las víctimas. Y acaba de morir una de las viuda de uno de los grandes héroes, el hombre de la fina valentía y de la gozosa audacia, que fue Leonardo Ruiz Pineda. Pero es que lo de ahora, Napoleón, es que uno se queda espantado con lo que esta gente está dejando. Destruido el sistema eléctrico, destruido los acueductos. En Falcón le metieron a un acueducto llamado El Coloso, que fue inaugurado Chávez, más de 600 millones de dólares. Y recuerdo que los titulares eran que era el acueducto más grande de Venezuela, ¿sí? 170 y pico kilómetros.
Bueno, hicieron la tubería mala, la tubería está rota. Y vayan a ver a la gente de Punto Fijo, a la gente de la Sierra, a la gente de los Taques, comprando camiones cisterna. No tienen cómo comprar un paquete de harina. ¿Cómo van a pagar un camión cisterna? Si el agua ahorita es el agua más cara que se vende en Venezuela. Pregunten a la gente de clase media. Tú que tienes amigos, Ángela, que debe tener a gente amiga allá en Venezuela, pregunten a la gente de clase media cuánto están pagando por un camión cisterna. El embalse de Matícora, que construyó la democracia en Falcón, ahorita lo tiene agua, lo que tiene es barro, porque no le hicieron mantenimiento. Hicieron una inversión en Carabobo, y que supuestamente dragar, limpiar el Cabriales, embustes, se robaron los reales. Hicieron un trasvase llamado de los Guanches para el Pao Cachinche, se robaron los reales. Cuando hicieron la prueba, los técnicos comprobaron que lo que salía era agua cruda, porque el agua tiene que potabilizarse. Si no la potabiliza, lo que le vas a llevar a la gente es agua cruda. Tú me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la justicia? Mucho. ¿Cuánta gente no se enferma por beber agua sucia? ¿Cuántos niños no se mueren porque no tienen leche, porque no tienen que comer, porque se robaron los dineros? ¿Qué nos vamos a olvidar de Pudreval? Esto no es un sentimiento de venganza, de que yo quiero meter ahí cizaña para que haya odio. No, señor, no se trata de odio ni de rencores. Es que todo este bandidaje, sea quien sea, tiene que asumir responsabilidad frente a la justicia de Venezuela. Y habrá que rescatar todo ese capital. Y que nunca más en Venezuela volvamos a elegir caudillos que actúan como sabios taciturnos o charros turbulentos. Que nunca más pongamos en manos de un solo hombre las tomas de decisiones para que terminen haciendo lo que les viene en gana con el sistema judicial, con el parlamento, con el sistema educativo de Venezuela. Estas son cosas de las que habrá que hablar largo y tendido en su oportunidad, en ese gran plan de reconstrucción del país, una vez que se produzca, Dios mediante, antes de que despidamos este año con COVID y todo, el cese de la usurpación. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta nueva conversación, Antonio. El alcalde metropolitano legítimo de la ciudad de Caracas. Bueno, y ojalá se cumplan todos tus deseos y ojalá Guaidó y su gente acepten y recapaciten los posibles errores para que además se aplauda los triunfos que han tenido hasta ahora, como por ejemplo el apoyo internacional de las principales democracias del mundo y de los países latinoamericanos a un presidente legítimo, a Guaidó, y que alguna vez lo veamos en un gobierno de transición, como la hubo, por cierto, de Pérez Jiménez a la democracia con aquella junta cívico-militar y luego con Wolfgang Larrazábal al frente. Un abrazo, Antonio, ¿sí? Gracias a ti, Napoleón, y bueno, a la gente que nos ve y nos escucha, arriba corazones. Y un abrazo. Que nadie pierda el ánimo. Ok, Adelante. hasta luego.